Iglesia Ciudad de Refugio presenta Estudio Bíblico en Casa. Las 7 últimas plagas o las 7 copas que se derraman, que simbolizan el juicio final, el juicio satisfecho de Dios sobre la humanidad pecadora, es lo que nos concierne el día de hoy en los capítulos 15 y 16 del libro de Apocalipsis. Este es su estudio bíblico en casa. Yo soy el pastor Eric Muñoz y me da mucho gusto que ya estén con nosotros. Por favor, manténganse en sintonía de estos programas, háganlos llegar a sus amigos, a los hermanos en Cristo, porque el propósito de sentarnos aquí a estudiar la palabra es que muchas personas escuchen y conozcan la verdad de la palabra de Dios. Como hemos dicho antes, no pretendemos saberlo todo porque ni el mismo apóstol Pablo tuvo tal pretensión, pero sí queremos dejar una base sana, una base por lo menos bíblica sana, bastante diríamos centrada, no inclinada a extremos, para que tengamos un conocimiento pues pleno o por lo menos bastante diríamos de buen contenido, para que la gente conozca lo que el libro de Apocalipsis trata y cómo revela a Jesucristo. Les pido que me acompañen al capítulo 15. Dice: en el cielo vi otra señal grande y asombrosa. Eran 7 ángeles que tenían las 7 últimas plagas con las cuales la ira de Dios quedaba satisfecha. Vi también lo que parecía ser un mar de cristal mezclado con fuego. Allí sobre el mar de cristal y con las arpas que Dios les había dado, estaban los que habían logrado vencer a la bestia y a su imagen y a su marca y el número de su nombre. Entonaban el cántico de Moisés, el siervo de Dios, y también el cántico del Cordero. Decían: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. ¿Quién no te temerá, Señor? ¿Quién no glorificará tu nombre? Solo tú eres santo. Por eso todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Verso 5. Después de esto miré y vi que en el cielo se abrió el templo donde estaba el tabernáculo del testimonio. Del templo salieron los 7 ángeles en posesión de las 7 plagas. Estaban vestidos de un lino limpio y resplandeciente, y alrededor del pecho llevaban cintos de oro. Uno de los 4 seres vivientes entregó a los 7 ángeles sendas copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. El templo se llenó de humo por causa de la gloria de Dios y de su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se cumplieran las 7 plagas de los 7 ángeles. Es uno de los capítulos más cortos, pero también uno de los capítulos que presenta la antesala del derramamiento de las 7 copas de la ira de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por el privilegio y la oportunidad, Señor, de reunirnos, de estudiar tu palabra. Una vez más, nosotros nos apoyamos en ti y no en nuestra propia prudencia. Por eso te pedimos que ilumine los ojos de nuestro entendimiento, que ordene nuestros pensamientos y que más allá, Señor, de las limitaciones humanas, sea tu Espíritu Santo el que active los dones, el que traiga la revelación, el que dé la gracia y el favor que se necesita para estar el día de hoy acá y estudiar tu palabra, Padre. Te lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesús y te lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Hagamos un repaso del capítulo 14. Hemos básicamente ya cubierto los puntos principales de este capítulo, así que me gustaría simplemente hacer un repaso. Vemos que aparece ahora una señal muy grande, dice, y es que aparecen estos 7 ángeles que son los portadores de las 7 plagas, dice al principio, y después esas plagas se les llaman las 7 copas de la ira de Dios. Se hacen notar varias cosas. Una de ellas es que estas 7 copas contienen la culminación, el tetes letai, el consumado es de Dios
ahora en el cielo en relación a su juicio sobre las naciones. Esta satisfacción o este juicio que satisface a Dios, no solo se trata de que Dios queda satisfecho, por así decirlo, sino en realidad lo que significa es que cumple con lo que Dios quería y es más que suficiente. No es necesario alargar o añadir más juicios. Esto es más que suficiente y con esto se cumplen los propósitos de Dios a la hora de juzgar a la humanidad. Es lo mismo que sucedió en el libro de Éxodo. 10 es un número de completitud. Por eso Dios envió 10 plagas, no 14, ni 16, ni 20, sino 10. 10 habla de que con eso era suficiente para que Faraón dejara ir al pueblo, para que el pueblo bendijera al pueblo de Israel, es decir, el pueblo de Egipto bendijera al pueblo de Israel. Era suficiente para que Moisés saliera con todo el ejército del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Por eso es que también la Biblia nos habla de que Dios es más que suficiente y cuando Él hace algo no lo hace intempestivamente, no lo hace a la ligera, lo hace con previa planificación. Vemos también que aparecen sobre un mar de cristal. En una enseñanza previa les expliqué que muy probablemente ese mar de cristal represente la palabra de Dios por dos razones principales. Una, porque en el Antiguo Testamento el lavacro de bronce estaba tapizado, estaba cubierto de los espejos de las mujeres de Israel para que cuando se lavaran el sacerdote o los que iban a presentar sus sacrificios pudieran verse a sí mismo, y la misma palabra nos dice que ella es un espejo, que nosotros nos vemos claramente reflejados en ella. Primera razón. Segunda razón por la que creemos que ese mar de cristal representa a la palabra de Dios es porque la misma Biblia establece que con la palabra de nuestro testimonio y con la sangre del Cordero nosotros hemos vencido, y es lo que dice que ellos han vencido con la palabra de su testimonio y con la sangre del Cordero. La palabra de nuestro testimonio es Jesús. Él es el testimonio, el verbo o el mensaje vivo de Dios. No hay testimonio más poderoso que el testimonio de la palabra misma de Dios. Por eso creemos que este mar como de cristal representa a la palabra de Dios. Se dice que había como un fuego sobre este mar, otra vez dando la idea de la palabra de Dios es como fuego consumidor. La palabra de Dios está viva y eficaz. La palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. Y se nos dice quiénes son los que están en ese mar y qué están haciendo. Son los que han salido de la tribulación, han vencido a la bestia, han vencido a su marca, han vencido a su número, dice aquí, y Dios les dio un arpa para que adoren y les ha dado un cántico o dos cánticos pueden ser, aunque solo se describe la letra de uno, dice el cántico de Moisés y el cántico del Cordero, y luego se habla de ese canto que entonan. Hay diferentes opiniones, no hay una opinión única, ¿verdad? Al respecto de si son dos cantos, si es solo uno. Lo que sí sabemos es que el canto de Moisés y el canto del Cordero representan una unidad perfecta entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Aquí se unen perfectamente el mensaje y la canción tanto del Antiguo Pacto como del Nuevo Pacto para mostrar que el mismo Dios que escribió uno también inspiró el otro. Por eso es que se habla de Moisés como representante de la ley y del Cordero como el representante de la gracia o del Nuevo Pacto. Se les dan arpas a estos vencedores. En el capítulo 14, es decir, el capítulo anterior, aparecen como vencidos por el anticristo. Dice que el anticristo se hizo guerra contra los santos y dice y los venció. Pero aquí en el capítulo 15 dice que ellos son los que vencieron. Muy a menudo la iglesia primitiva, cuando era martirizada, consideraba la muerte a través de un martirio, la consideraba como la más grande victoria posible. Y no es de extrañar que después que el anticristo los mata, aquí aparecen como vencedores, porque en realidad fue a través de la muerte de Jesucristo que él venció
es una paradoja, es una contradicción para muchos. Para muchos la muerte es señal del final, de se acabó, ya no sigue. Pero para Cristo Jesús la muerte y su resurrección significaron la victoria más grande sobre el pecado, sobre la tumba, sobre el sepulcro y sobre el mismo diablo. Aquí están estos vencedores y la Biblia los proyecta así. No están tirados, heridos, ni siquiera están preocupados por lo que sufrieron en la tierra. De hecho, muy probablemente la mayoría de los que están aquí sobre este mar de cristal fueron decapitados, pero ninguno de ellos está alegando su sufrimiento ni quejándose de lo que le tocó vivir en la tierra. Todos y cada uno de ellos, que son miles, están enfocados en Jesucristo y están con arpas celebrando. No hay memoria del dolor, no hay memoria del sacrificio que hicieron, no hay memoria de la sangre que derramaron. Lo único que existe es un canto de victoria. Y es que el Señor quiere mostrarnos la contradicción que se va a vivir, porque mientras en el cielo estén celebrando, en la tierra van a estar sufriendo a causa de estas últimas 7 copas o estas 7 plagas. Entonces es una contradicción muy grande, porque en el capítulo 14, el anticristo y sus seguidores, todos los que se dejaron poner la marca de la bestia, disfrutaron, rieron, celebraron, se gozaron. De hecho, persiguieron a los hijos de Dios. Ahora los papeles se invierten. Ahora el anticristo, el falso profeta y todos sus seguidores les toca llorar, sufrir con úlceras, un calor excesivo por parte del sol, con el agua convirtiéndose en sangre, con las fuentes de las aguas también siendo contaminadas. En fin, les toca sufrir. Miren la paradoja que esto representa. Es probable que tú estés sufriendo un poco en este momento, pero la Escritura dice que esto es momentáneo. Pablo lo llama esta leve tribulación. No se compara en nada con el eterno peso de gloria que vendrá sobre los hijos de Dios. Lo que te toque sufrir por la causa de Cristo en esta tierra es mínimo, es efímero, es apenas temporal comparado con la gloria y el gozo que Cristo te dará cuando nosotros seamos reunidos con Él. No se vayan, yo quiero pedirles que se queden allí porque ya regresamos después de esta pausa. El Señor es mi fortaleza y mi roca fuerte. Por las noches te alabo, y al amanecer también. No temeré mal alguno, porque en ti confía mi alma. ¿Tienes un minuto para hablar con Dios? Él quiere escucharte, pero también hablarte y ayudarte en toda necesidad. Llama al 4172-8205 y alguien te apoyará en consejo y oración a Dios. Línea de refugio 4172-8205, disponible las 24 horas. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. ¿Quién no te temerá, Señor? ¿Quién no glorificará tu nombre? Solo tú eres santo, por eso todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. La letra de esta canción valdría la pena detenernos a estudiarla. No lo vamos a hacer por cuestión de tiempo, pero sí quiero invitarles para que en cada frase que se canta, que se dice, tomemos el tiempo para analizar qué es lo que están cantando. Porque vean cómo comienza. Comienza diciendo, grandes y maravillosas son tus obras. El principio que enseñó Jesús cuando enseñó a orar, de que debemos entrar por los atrios del Señor con alabanza, con reconocimiento, el Padre nuestro que estás en los cielos. Cuando comienza a reconocer eso, lo mismo sucede acá. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios
Todopoderoso. Todo esto que se le dice a Dios es algo que tanto el anticristo como el falso profeta, como el mismo dragón, es decir, Satanás, han deseado. Ellos quisieran oír esto de las huestes celestiales, dedicándoselos a ellos. Por supuesto, eso nunca va a suceder. Pero aquí se establece que el único que es digno de recibir la gloria y el honor, porque es el único que realmente tiene la capacidad, el poder, el único que es omnipotente, el único cuyas obras son grandes y maravillosas, es Dios Todopoderoso, es Jesucristo, es Dios Espíritu Santo, es el único que merece toda la gloria y el honor. Y al final vemos que dice, ¿quién no te temerá? ¿Y quién no glorificará tu nombre? Filipenses capítulo 2 dice que toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Yo cuando pienso en esa escena celestial se me enchina la piel solo de pensar, ver allí al mismo diablo doblando sus rodillas con el rostro en tierra y abriendo su boca y diciendo, solo hay un Señor, Jesús el Hijo de Dios, es el único digno de toda la gloria y la honra. Yo pienso en ese momento maravilloso cuando el anticristo, cuando el falso profeta y todos los grandes líderes mundiales que no confiaron en Jesús como su Señor y su Salvador. Ahí va a estar Faraón o los faraones, allí va a estar Hitler, allí van a estar los presidentes. No sé cuál era la situación espiritual de la reina de Inglaterra, pero si no recibió a Cristo como Señor y Salvador, ahí veremos a la reina de Inglaterra también postrada a los pies de Jesucristo, ya sin su sombrerito coqueto y sin esa ropa muy finucci que ella usaba, sino doblada, humillada, confesando que solo hay un monarca, solo hay un rey y se llama Jesús el Hijo de Dios. Ese será un momento glorioso. Por eso dice aquí, ¿quién no te temerá, oh Dios? Y mire, ¿y quién no glorificará tu nombre? ¡Wow! Qué poderoso es este canto que ellos entonaban. Pero bueno, sigamos adelante. Después de esto dice, miré y vi que en el cielo se abrió el templo donde estaba el tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los 7 ángeles en posesión de las 7 plagas. Estaban vestidos de un lino finísimo, dice en otra versión, y resplandeciente, y alrededor del pecho llevaban cintos de oro. Solo quiero recordarles que en este momento el templo está cerrado. La misma Biblia dice que una gloria llenó el templo y ya nadie podía entrar. ¿Qué significa que el templo se haya cerrado y que nadie puede entrar? Significa que el tiempo de la gracia y la misericordia, el tiempo de la intercesión a favor de la humanidad se terminó. En este momento de la historia del capítulo 15 se termina la intercesión, se termina la gracia para la humanidad, se termina, ya nadie puede pararse en la brecha a favor de nadie. Ahora es el momento de los juicios de Dios, pero ya no hay espacio para entrar al templo. Por eso tienen que salir del templo estos 7 ángeles. Solo les recuerdo que en los capítulos anteriores, en el capítulo 4 me parece que están los 24 ancianos y ellos tienen también arpas y están cantando un cántico. Y ahora aquí vemos a estos con arpas también entonando un cántico. Muy bien. Así que el humo llena la casa y nadie puede ya entrar, nadie puede, solo salen, pero ya nadie puede entrar, nadie puede interceder. Ha llegado el momento de los juicios de Dios. Me gustaría que pasemos al capítulo 16 porque realmente hoy es ese capítulo en el que quiero enfocarme. Dice, luego oí que del templo salía una fuerte voz que les decía a los 7 ángeles, vayan y derramen sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Y aquí comienza algo que en cierta medida es muy triste, pero también es un motivo de regocijo. El primer ángel fue y derramó su copa sobre la tierra, y a todos los que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen, les salió una úlcera maligna y pestilente.
quiero detenerme acá. Yo sé que para muchos es difícil pensar en un juicio como este, pensar en Dios como alguien que derrama su ira sobre la humanidad, pero tenemos que entender algo acerca de la naturaleza de Dios. Uno de los atributos de Dios es que Dios es justo. Y por justo significa que Dios ama con la misma intensidad que ama lo correcto, ama el bien, ama lo bueno. Con esa misma intensidad aborrece lo malo, aborrece el error. Es decir, por alguna razón, a veces nosotros pensamos que Dios es 100% amor, pero que tal vez su odio por el pecado es menor que su amor por lo bueno, y no. La misma intensidad con la que Dios ama es la misma intensidad con la que Dios aborrece el pecado y la maldad. Eso lo hace justo a Dios. Eso hace que Dios sea justo en sus juicios. Lo otro que debemos considerar es que ¿por qué ya no hay gracia en este punto? ¿Por qué lo único que queda es derramar las copas de la ira de Dios? Algo que no he mencionado, pero que creo que vale la pena que nosotros sepamos, es que el Apocalipsis no está escrito en un orden cronológico. Es decir, estamos en el capítulo 16, pero eso no significa que todo lo que ya leímos, todo lo anterior, donde habla de los 7 sellos, de las 7 trompetas y ahora las 7 copas, como que fuera en un orden ascendente y hasta ahora viene esto. No. Lo que nos está diciendo nos amplía un poco más cómo van a ser los juicios de Dios, que de hecho en el capítulo 6 ya se han manifestado. Así que tenemos que entender que no necesariamente es un orden cronológico, sino más bien es una explicación que aumenta, que nos permite ver más y más los detalles de todo lo que va a pasar. Bueno, entonces de regreso a la ira de Dios. ¿Cómo puede Dios derramar de su ira a este punto en donde ya no hay vuelta atrás? Aquí nadie puede convencer a Dios de que no derrame su ira. Ni Daniel, como dice la Escritura, ni Moisés, ni Abraham. Nadie puede pararse aquí frente a Dios y decirle, por favor, dales un minuto más, o permíteles un tiempo más, o envía a alguien para que les predique. Ya no hay vuelta atrás. ¿Cómo podemos llegar a este punto y aún así amar los juicios de Dios? Porque la canción que están cantando celebra los juicios de Dios. Justos y maravillosos, justos son tus caminos, Rey de los santos. Tus juicios son verdaderos, dice esta canción. Ahora, ¿cómo puede el cielo y nosotros celebrar los juicios de Dios? Ya que nos cuesta lidiar con los juicios de Dios. Nosotros asociamos el juicio con severidad o con maldad, y no es así, por supuesto. Dios es tan justo, como les acabo de decir, que Él ama con la misma intensidad que ama lo bueno. Con esa misma intensidad tiene que odiar lo malo y rechazar y aborrecer lo malo. Eso lo hace justo a Él. Entonces, cuando entendemos los juicios de Dios desde esta perspectiva que voy a intentar explicar, aunque no tengo mucho tiempo, vamos a celebrar, a cantar y de hecho a abrazar los juicios de Dios. De hecho, aún los mismos juicios de Dios son tan justos que son un acto de amor, un acto de amor. Aún los juicios de Dios son un acto de amor, porque el Padre al Hijo que ama castiga o disciplina. Es un acto de amor la disciplina. Pero ¿cómo podemos conciliar esto en nuestro corazón? Vean, en primer lugar, tenemos que entender que Dios ha estado lidiando con la humanidad por los últimos, 6,000 años quizás. Dios ha estado dándole oportunidad tras oportunidad tras oportunidad a la humanidad. Dios le ha hablado a la humanidad por profetas, por la Escritura, por ángeles. Ha enviado su palabra, ya envió ángeles que pasaran por toda la tierra. En este punto fueron los 144,000 por toda la tierra a predicar. Ya en este punto Dios envió 2 testigos poderosos que dieron testimonio por toda la tierra. En este punto Dios envió señales, Dios les dio tiempo para arrepentirse, y cada vez que Dios les dio una oportunidad,
lo abofetearon, por así decirlo, de regreso. Se burlaron de esa oportunidad, se burlaron de él, lo maldijeron, le dieron la espalda y dijeron: no queremos, seguiremos en nuestro propio pecado y en nuestra necedad. Hasta este punto del capítulo 16, la humanidad fue literalmente bañada, sumergida, bombardeada con oportunidades, con misericordia, con gracia abundante y plena, con oportunidades de Dios. No los destruyó, no los juzgó según su pecado, les dio una y otra vez oportunidad. El más grande mensaje de amor y la señal más clara de Dios para la humanidad está en la cruz del Calvario. Cuando Dios clavó a su único hijo, a su hijo amado, por nuestro pecado, por nuestra maldad, y le gritó a la humanidad: los amo y les doy la oportunidad de arrepentirse, les doy la oportunidad de ser perdonados, ya no estoy peleando con ustedes. Déjeme decirlo de esta manera antes de terminar. Es como si usted literalmente intentara reconciliarse con alguien y hacer las paces con alguien de 1000 maneras. Usted le escribiera, lo buscara, lo llamara, lo visitara, le hablara. Es más, usted pagara una deuda por él o por esa persona. Usted fuera a la cárcel unos años por decirle a esta persona: mira, de verdad, yo te amo, ya no estoy peleando contigo. Y de todas maneras esa persona, en su necedad o en su duro corazón, dijera: yo de todas maneras no quiero tener nada que ver contigo. Solo que Dios, estamos hablando a una escala mucho mayor. Dios ha tenido tanta paciencia que nadie podrá decir que Dios lo trató mal, que fue injusto, que no le dio oportunidad, que no escuchó, que no supo. Nadie podrá decir eso. Por eso es que los juicios de Dios son justos y son verdaderos, porque no es un arranque momentáneo de ira, ni es un momento de cólera como nos pasa a los seres humanos, que perdemos los estribos y explotamos. Dios no está haciendo eso. Dios ha venido advirtiendo por años y años y años, miles de años, y dando oportunidades plenas a cualquier hora, a cualquier día y en cualquier lugar. Todo aquel que a mí viene, dijo el Señor, yo no le echo fuera. Sin embargo, hay gente que escogió no recibir esa gracia. Por eso lo único que queda son los juicios justos y santos de Dios. Vamos a seguir hablando de este tema tan importante en nuestro próximo programa. Yo les agradezco por estar presentes el día de hoy. Iglesia Ciudad de Refugio presentó Estudio Bíblico en Casa. Le esperamos en una próxima oportunidad.